Ahora sí, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a comenzar nuestra cuarta clase de ejercitación. Hemos tenido poquitas clases de ejercitación porque han habido varios sábados que no hemos tenido clase, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Les voy a compartir mi pantalla enseguida para comenzar. Muy bien. Por desgracia, la profesora Paulina no nos puede acompañar los días sábados tampoco porque tiene cosas que hacer. Ahora bien, una vez más, chicas y chicos, recordarles la fecha de inscripción a la prueba PAES. Empieza el 29 de junio de este año. Ya la próxima semana ya empezamos con el mes de junio, así que deben estar muy atentos, chicas y chicos. En el grupo 3 y 4 consultamos acerca de estas inscripciones, si es que sus colegios las hacen automáticamente y algunos nos dijeron que no es así. Así que yo les consulto a ustedes, ¿sus colegios les han hablado acerca de esta inscripción a la prueba? Sí, profe. En ¿Sí? nuestro colegio al menos nos dijeron que en la clase de orientación o consejo de curso o algo así, ahí ¿Ya? vamos a hacer las inscripciones en conjunto ahí con el profe. Ah, ya, ya, perfecto. Ya igual, de todas maneras, nosotros en esa época vamos a estar aquí también. Ya podemos podemos inscribirnos en este preuniversitario también, por si sus colegios no les han dicho nada. Ya Zeus dice que su colegio no les ha dicho nada, Pablo también, pero se supone que si los inscriben, ya se supone, pero en el caso de que no lo hagan, que sería muy extraño, nosotros también lo vamos a estar haciendo aquí, ya para que no se lo pierdan. Porque además tenemos entendido que esta prueba es gratis solamente para los chicos de cuarto medio. Si es que ustedes no la realizan este año, después, si la realizan cuando ya salgan del colegio, les van a cobrar. Y no es nada barato, por si recuerdan, vale 32.000 pesos y lo más probable es que siga subiendo. Así que para que estemos atentos. Ya, lo único que ha cambiado de aquí es que se supone que ya no van a ser solamente 3 días de rendición, porque aquí sale que es del 28 al 30 de noviembre, pero en las noticias yo vi que se va a alargar por 5 días, sobre todo porque existe una prueba de matemática 2. Así que también vamos a estar atentos a eso en el periodo que corresponda, que es más de seguro va a ser de aquí a 3 semanas más y el tiempo pasa volando. Mayo ya se está acabando y ni siquiera nos dimos cuenta. O por lo menos personalmente yo no me di cuenta. Ay, pasa tan rápido el tiempo. Lo segundo, chicas y chicos, una consulta a todos ustedes. ¿Han accedido a las páginas? ¿Han accedido a las plataformas? ¿Ya? Igual debo admitir, debo hacer un mea culpa. Hablando con los otros grupos, la profesora Paulina, ella misma como que durante la clase aprendieron en conjunto a entrar. Quizás nosotros también debamos hacer eso, chicas y chicos. Quizás debamos dedicarle unos cuantos minutos a las clases o a alguna clase para acceder a esta plataforma y que no se sientan, por así decirlo, como solitarios a la hora de hacerlo. Ya, Zeus, tú eres aquí el estudiante modelo a la hora de entrar a las plataformas. Pero los demás estudiantes, ya, del grupo 3 y 4 ya como el 90% ha accedido, pero del grupo 1 y 2 ni siquiera yo diría que el 50%. ¿O me equivoco? Pablo ha entrado solamente a ver videos, ya, pero por lo menos ha accedido. Ya, por favor, chicas y chicos, recuerden que estas plataformas son para ustedes. Luego en las clases vamos a ver cómo acceder a ellas, ¿ok? Para que eh, puedan aprovechar todas estas herramientas que están dedicadas a todas y todos ustedes. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esta clase de ejercitación vamos a recordar ciertas cosas que ya hemos visto, ¿ya? Ciertas generalidades de la PAES. Ya recordemos que es una prueba obligatoria, es decir, que sí o sí la tienen que rendir si es que quieren entrar a la universidad.
Algunas veces, y sobre todo en las universidades privadas, por ejemplo, solamente se pedía el NEM. El NEM es el puntaje que se les otorga a ustedes por sus notas de primero a cuarto medio. Ahora, sí o sí tienen que rendir la prueba si quieren acceder a la educación superior, así que también mucho ojo con eso. El tiempo de rendición, aquí dice que son 2 horas y 30 minutos, pero se nos comunicó también que este tiempo puede cambiar. Así que también hay que estar atentos a eso, porque dependiendo del tiempo vamos a ver cuántos minutos le podemos dedicar a cada pregunta. También, la cantidad de preguntas son 65. Recordemos también que aquí 5 de estas preguntas son experimentales. Ustedes no van a saber cuáles son, así que van a tener que sí o sí responder todas. ¿Y a qué nos referimos con experimentales? A que esto le va a ayudar al Ministerio de Educación a seguir evaluando otro tipo de habilidades de diferentes, mejor dicho, a seguir evaluando las habilidades, pero de diferente forma o para lo que sea que ellos lo quieran utilizar. Ahora bien, la escala también cambió. Antes era de 250 a 850 y ahora es de 100 a 1000 puntos. Y esto lo hicieron porque es una manera más precisa de evaluar su puntaje. Así que también estén atentos a eso. El temario de esta prueba está disponible en Acceso Mineduc y en DEMRE, y los modelos de esta prueba van a salir este mes o el siguiente, así que también vamos a estar muy atentos a ellos para verlos, para responderlos y ejercitar. Vamos a ver, ¿eso del aumento de los puntos nos perjudica o beneficia? Los beneficia. Los beneficia porque es un instrumento que es más, o sea que no está tan propenso a errores. Ya, por lo que nos mencionaron. Sinceramente no soy muy experto en este tema de la escala, así que no podría ahondar un poco más en el tema, pero tengo entendido que este cambio los beneficia. Eso es más preciso a la hora de evaluar su rendimiento en la prueba. Porque ¿cómo lo harán? Sinceramente no tengo idea. Cada error nos quitan menos puntos. Ah, ya. Menos mal. Entonces, para eso sirve, chicas y chicos, para que no pierdan tantos puntos a la hora de ser evaluados. Recuerden que si ustedes tienen datos o si saben cosas que aquí no nombramos y que ustedes consideran dignas de mención, lo pueden hacer, ¿ok? Es bueno retroalimentarnos entre todos también. Va. Ahora bien, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a repasar eh, ciertas cosas que hemos visto de los textos narrativos y también vamos a ver los textos argumentativos, ¿ya? Esto lo vamos a hacer porque al momento de ver las tipologías textuales, no vamos a ir desde cero, ¿verdad? Ya vamos a tener en mente que hemos tenido clases donde hemos venido recordando este tipo de cosas, ¿ya? También tenemos que recordar que en los textos, mejor dicho, en el contenido que se evaluará dentro de la prueba, en el temario que salía arriba, al cual ustedes pueden acceder mediante las páginas del Mineduc y del demre.cl, sale que en los textos literarios solamente van a ser evaluados el género narrativo, ¿ya? Recordemos que existen 3 grandes géneros literarios, que es el lírico, el dramático y el narrativo. Se sacó el lírico y el dramático, es decir, que no les van a aparecer ni textos dramáticos ni poesía, ya lo cual es muy relevante porque la poesía contenía harta información, había harta materia detrás de la poesía y se va a dejar todo eso de lado. Ahora bien, como ustedes pueden notar, al principio de este temario se nos dice que ustedes qué tipo de contenido deben dominar. Es decir, de los textos narrativos, todo lo que ven aquí es lo que ustedes deben saber para responder correctamente. Es decir, deben ver el o los conflictos de la historia, la relación entre los personajes, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan, qué dicen, cómo son, qué se dice de ellos, etcétera. La relación de un fragmento de la obra con el total, la influencia de la visión del narrador y todo lo que vemos
lo que sigue, ¿verdad? No lo vamos a leer porque tendríamos para rato. Entonces, tomando en cuenta esto, lo que primero debemos tener en claro son conceptos básicos del género narrativo, ¿ya? Así que aquí tenemos su definición. Dice, una obra narrativa es un texto en el que se cuenta o se relata una historia. Esta historia está compuesta por una trama, es decir, por un conjunto de sucesos en los que un personaje o un grupo de personajes se enfrenta a un conflicto determinado. Dicho conflicto se resuelve mediante la interacción de los personajes a lo largo de la narración. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué características tienen estos textos narrativos? Primero que todo, que son ficticios y son verosímiles, ¿ya? Esto es muy importante porque siempre hay que tener en cuenta que un texto narrativo, por más que se base en una historia real, es ficticio. Ya siempre van a tener elementos que no lo hagan real. Luego dice que son verosímiles. ¿Recuerdan, chicas y chicos, a qué nos referíamos con la verosimilitud? ¿A qué se refiere este concepto de verosímil? Vamos a Creíble. ver. Son verídicos, que son creíbles. Justamente, ¿verdad? Que son creíbles. Ya, mucho cuidado, Pablo, con la palabra verídico, porque verídico tengo entendido que es un concepto que apunta a que es real, a que es comprobable, ¿ya? Y la palabra verídico se contrapone a esta característica de ser ficticios, ¿ya? Justamente, la palabra que mejor define la verosimilitud es la credibilidad. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que nos están narrando una historia ficticia en un mundo ficticio, este mundo también debe poseer reglas que lo regulen. ¿Por qué? Si estamos, por ejemplo, frente a un texto fantástico, no todo puede ser tan fantástico, no todo puede romper las reglas de la realidad. Dentro del texto, dentro del mundo que nos narran, este debe ser creíble, ¿verdad? Porque si no, podría ocurrir cualquier cosa y nada tendría justificación. Y una, no sería una... Uy, chicos, se me fue la idea. Ya a esta hora empiezo a declinar. Em, bueno, voy a empezar de nuevo, miren. Lo importante de este concepto de verosimilitud es que existe un contrato de verosimilitud. Ya muchas veces, si ustedes se ponen a indagar acerca de de estos términos, o si alguna vez lo han escuchado o leído, que el emisor del texto que estamos leyendo hace un contrato imaginario con el lector, con todos nosotros. Y este contrato de verosimilitud consiste en que, si bien nosotros sabemos que el mundo que nos están narrando es ficticio, también dentro de esa ficcionalidad es creíble, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la franquicia de Harry Potter o de Animales Fantásticos, es creíble que ellos tienen poderes por varitas, ¿verdad? Existe un mundo totalmente mágico, opuesto al de nosotros, los muggles, o ¿era así la palabra? La cosa es que dentro de ese mundo fantástico donde se tiran poderes y existen escobillones que vuelan, también existen reglas, ¿ya? No todo es completamente fantástico, ¿verdad? O si no, no lo sé. Un personaje podría ser infinitamente poderoso con otro así con la capacidad de destruir el mundo y eso no tendría sentido. Por lo tanto, existen ciertos límites también. ¿Ya? Ese es el contrato de verosimilitud que existe entre una narración y un lector. Ahora bien, otra característica de los textos narrativos es que presentan la imaginación y el mundo interno del autor. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que un escritor escribe de lo que sabe. Justamente a esto se refiere, que se nos presentan mundos imaginados por los autores, por los pensamientos internos de una persona. ¿Ya?
Luego tenemos que el lenguaje utilizado presenta connotación. ¿Qué quiere decir esta palabra connotación? Que los textos narrativos son, el lenguaje que se utiliza dentro de los textos narrativos está embellecido. Se utilizan metáforas. Ya vimos, por ejemplo, el texto de Los lingüistas de Mario Benedetti, ¿verdad? Que nos contaba una anécdota de un congreso de lingüística que él tuvo de una mujer hermosa, pero narrado de una manera bastante compleja, de una manera que estéticamente es bonito para nosotros, ¿verdad? Justamente como dice Joa, es lenguaje figurado, donde nos vamos a encontrar metáforas que nosotros podemos darles ciertas interpretaciones. ¿Ok? A eso se refiere con lenguaje connotativo o el lenguaje utilizado presenta connotación. Esa es la utilización justamente de estas metáforas. Ahora bien, en el género narrativo, los textos que podemos encontrar son cuentos, fábulas, mitos, leyendas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en las fábulas nos podemos encontrar con el, vamos a ver, con el, no es el tópico literario, es otra palabra que son como características. Mejor dicho, miren, en las fábulas siempre se van a presentar, por ejemplo, animales con características humanas, y eso se llama personificación. En este momento no recuerdo muy bien a qué se refería porque tengo mucha información en la mente y ya se me está confundiendo un poquito. Pero en las fábulas nosotros podemos encontrar muchos tópicos literarios, si mal no me equivoco, creo que era, ¿ya? Y ese es el contenido también que va a ser evaluado. ¿O cómo se llama? Figuras retóricas. Eso es, Joa, muchas gracias. Ah, estás a un paso de ser mi mano derecha, Joa. Las figuras retóricas, justamente, ¿verdad? Que eso es contenido que también va a ser evaluado. Ahora bien, sigamos avanzando antes de que me siga confundiendo más. Ahora, lo que vamos a ver de los textos narrativos, ya vimos sus características principales, ahora vamos a ver los elementos que componen un texto narrativo. Dentro del texto narrativo nos encontramos con el narrador. Este narrador, lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Primero que todo, es un ente que enuncia los sucesos, es decir, es un ente imaginario, es un ente ficticio que nos cuenta la historia, ¿ya? Desde quinto básico que a ustedes les empiezan a enseñar acerca de este narrador, por si no lo recuerdan. Y lo que tenemos que tener muy en claro que el narrador no es el mismo que el protagonista, ¿ya? Mejor dicho, el narrador no es lo mismo que el autor del texto. El autor del texto crea este ente imaginario llamado narrador para contarnos lo que no quiere contar. Ya son dos conceptos totalmente distintos. Como bien dice aquí abajo, el autor le da la tarea de contar la historia a otro, el que puede o no estar dentro de la narración, ¿verdad? Porque aquí se nos presentan los diferentes tipos de narradores que existen. ¿Me podrían mencionar, chicas y chicos, qué tipos de narradores podemos encontrar dentro de un texto narrativo? ¿Qué narradores ustedes conocen o recuerdan? Vamos a ver, el protagonista, el testigo, el omnisciente. Chicos, me lo dijeron justamente en ese orden. Ninguno se repitió. Existen tres tipos de narradores: el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente, ¿verdad? El narrador protagonista es, como su nombre lo indica, un narrador que está contando desde una perspectiva del yo. Yo hice esto, yo voy a hacer esto, yo siento esto. Luego tenemos el narrador testigo, que nos cuenta la historia desde una perspectiva del tú. Tú haces esto, tú vas para allá, tú realizas estas acciones. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta con el narrador testigo es que el narrador testigo no sabe lo que está pensando el protagonista, ¿ya? Y eso es lo que lo diferencia del narrador omnisciente. El narrador omnisciente
se podría decir que está en tercera persona, ¿verdad? El narrador protagonista está en primera, narrador testigo está en segunda persona y el narrador omnisciente está en tercera persona porque ahí se habla de un él, ¿verdad? Él hace esto, piensa esto, siente esto. La diferencia entre el testigo y el omnisciente es que el omnisciente sabe absolutamente todo lo que tiene o lo que está pasando el personaje. Ahora bien, Joa, tú nos comentas acerca del narrador objetivo. Justamente, eso es lo que te iba a consultar. ¿A qué te refieres con narrador objetivo? Que estoy buscando entre mi información mental y no logro llegar a ese tipo de narrador. ¿Cuál es el narrador objetivo para ti, Joa? Ok, vamos a ver. Joa nos dice, profesor, el narrador testigo es el cual es un personaje de la historia y el objetivo creo que no. Mira, el narrador testigo efectivamente es un personaje de la historia que cuenta o que narra la historia desde la perspectiva de segunda persona, ¿verdad? Angelina Mendoza nos dice que el narrador objetivo es el que cuenta solamente lo que ve. Pablo Núñez nos dice, creo que se refiere a un narrador en tercera persona, pero que no sabe los sentimientos del protagonista. O sea, que podríamos decir que el narrador testigo y el narrador objetivo son bastante parecidos. Ya, muy bien. Muchas gracias, chicos, por aclarar esa duda. Ya, yo igual después voy a buscar la información porque en mi preparación solamente encontré tres tipos de narradores. ¿Ok? Me llamó la atención ese del narrador objetivo. Entonces, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias también por sus aportes. De eso se trata la retroalimentación. Luego tenemos el otro elemento que compone los textos narrativos, además del narrador, son los personajes. Los personajes son entes dinámicos de ficción que ejecutan las acciones o reciben los efectos de estas durante el desarrollo de la obra. ¿Ok? Es decir, los personajes son los que son movidos por los acontecimientos, por los sucesos del, mm, del texto que se nos está siendo narrado, ¿verdad? Y estos pueden ser también tres. Pueden ser personajes principales o protagonistas, secundarios o episódicos. Los personajes protagonistas son los que representan algunas de las fuerzas en conflicto, que eso también los vamos a ver a continuación, acerca de los conflictos. Es decir, los conflictos más comunes, los más básicos, los que siempre se utilizan, es el bien contra el mal, ¿verdad? Tenemos un protagonista que representa todo lo bueno y el antagonista que representa todo lo malo. Y en este caso el protagonista vendría a ser la fuerza buena, ¿verdad? Del conflicto. Luego tenemos los personajes secundarios. Estos son los que apoyan a los personajes principales y tienen la característica de aparecer varias veces dentro de la narración, pero sin tener mayor protagonismo que apoyar a los personajes principales. Finalmente tenemos a los episódicos. Como su nombre lo indica, aparecen de repente, ¿verdad? Aparecen por ciertos episodios y de luego nunca más vuelven a aparecer. Y estos no representan mayor relevancia en la narración. Aunque también nos podemos encontrar con personajes episódicos que marquen mucho al protagonista y eso lo ayude a crecer o a tomar decisiones, ¿ya? Por lo tanto, algunos personajes episódicos sí tienen bastante relevancia dentro de la narración, ¿ok? Y también pueden ser catalogados como episódicos. Depende de la importancia que el propio autor les dé a estos personajes. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta información, chicos? ¿Algo que quieran aportar quizás? ¿Algún personaje? ¿Algún tipo de personaje que se me haya pasado quizás? Me, me agrada que también manejen tanta información, chicos, chicas. Ok, entonces seguimos avanzando.
Luego tenemos lo más importante de un texto narrativo. Es como el alma, ¿verdad? Que es el conflicto. El conflicto narrativo permite mantener el ritmo del texto literario. Es el que va guiando la obra para que ésta llegue al clímax y resulte llamativo para el lector. ¿Ok? Recordemos que el conflicto es lo que motiva a los personajes a actuar y como estos personajes actúan, también le van dando ritmo al texto, permita que avance, permita que literalmente que exista, ¿verdad? Sin conflicto no puede existir un texto narrativo, ¿verdad? Puede existir quizás muy raramente un texto narrativo sin personajes, pero no puede existir un texto narrativo sin conflicto. Es el alma de este tipo de texto. Ahora bien, hay dos tipos de conflictos literarios: los internos y los externos. Los conflictos internos son una elección o una batalla interna que el personaje principal debe superar, ¿verdad? Muchas veces hemos visto este tipo de conflictos donde el personaje debe crecer como persona, debe aprender quizás de sus errores, debe aprender de ciertas cosas, se debe superar a sí mismo. El único obstáculo en su camino es él mismo. Luego tenemos los conflictos externos, que es el personaje versus otro personaje, la naturaleza, la sociedad o la tecnología, entre otros, ¿ya? Aquí sobre todo entran en juego eh, la ciencia ficción, ¿verdad? Ahora bien, Pablo nos pregunta, ¿pueden haber dos conflictos a la vez en un texto? Claro que sí, pueden haber muchos conflictos. El tema es que los autores por lo general no utilizan muchos conflictos porque te imaginas tú cómo vas a confabular todos esos conflictos que se junten entre ellos, que se enreden entre ellos y que además esos conflictos tengan sentido. Ya es muy difícil de por sí tener dos conflictos y no me imagino un texto teniendo más de alguno. Ya tendría que ser un autor o un escritor demasiado bueno en lo que hace. Pero efectivamente, justamente en una novela existe más de un conflicto, ¿verdad? Y sobre todo en las novelas visuales que nosotros podemos ver en la televisión, donde la trama no gira solamente en la problemática de un solo personaje, sino que son muchos personajes que tienen sus propias vidas, sus propios problemas, pero que la trama los entrelaza, ¿ok? Si nosotros nos vemos enfrentados a una novela de estas características, escrita, significa que es una novela de mucha calidad, ¿ya? Una novela que yo les puedo recomendar que justamente tiene muchos conflictos, pero que el autor sabe cómo conjugarlos todos, es Rayuela, de Julio Cortázar, ¿ya? Esa es una excelente obra para entender este tema de los conflictos, porque son muchos personajes con varios conflictos que se entrelazan entre sí, si mal no recuerdo. Ok, chicos, ¿alguna duda respecto a esto, además de la cantidad de conflictos que puedan haber dentro de un texto narrativo? Porque sí pueden haber muchos. Y bueno, igual por lo general hay más de uno. Porque si también un texto con un solo conflicto vendría a ser demasiado plano, ¿verdad? Porque no habría cabida como para más personajes, para más sucesos sobre todo. ¿Ya? Porque si el conflicto es el alma de un texto narrativo, mientras más conflictos, más libertad creativa tiene el autor también para generar el mundo que se nos está narrando. Ok, chicos, ¿se entiende hasta el momento? ¿Alguna duda respecto al género narrativo y a los elementos que componen los textos narrativos? Esto también lo vimos en clases anteriores. Ok, muy bien, chicas y chicos. Me van a disculpar si estoy un poco desconcentrado. Seguimos avanzando. Muy bien, perfecto. Luego, entonces, tenemos los textos no literarios. Ya, igual, los textos literarios, como solamente van a entrar las narraciones, o es decir, los textos narrativos,
con los tipos de textos narrativos que existen, em, como que se puede enseñar en una sola clase y dejarlo por zanjado, ¿verdad? Sin embargo, en los textos no literarios es donde radica la dificultad. ¿Por qué? Porque el año pasado, en la prueba de transición, resumidamente como PDT, los textos no literarios solamente eran con finalidad expositiva y argumentativa, es decir, eran textos no literarios, expositivos y argumentativos. Sin embargo, este año se juntaron los textos no literarios con los textos provenientes de los medios masivos de comunicación. ¿Y por qué se hizo eso? Porque justamente los textos que provienen de los MSM, la gran mayoría son textos no literarios, porque son textos objetivos, ¿verdad? Tenemos noticias, entrevistas, lo que ustedes se puedan imaginar. Ahora bien, si ustedes empiezan a leer el tipo de contenido que deben manejar de los textos no literarios, los tres primeros puntos nos dice que deben manejar la tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen. Recordemos que la tesis, en el contexto de los textos no literarios, de los textos argumentativos más específicamente, se refiere a la opinión personal del autor. Y como son textos argumentativos, se está intentando convencer o persuadir. Por lo tanto, lo que ustedes deben hacer es reconocer estos elementos que vamos a ver a continuación. Luego, en el segundo punto, nos dice que debemos también reconocer los recursos emocionales que utiliza el autor para persuadir o convencer al lector. Las fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, la exageración, los estereotipos, las generalizaciones, las descalificaciones personales y todas las otras falacias que existen. Bueno, esos tres primeros puntos, valga la redundancia, apuntan a los textos argumentativos. Efectivamente, yo es posible que entren varios textos científicos. Ya vimos el texto del kilo que publicó el DEMRE hace muy poquito. Eso es justamente un texto científico y estoy muy seguro que les van a aparecer muchos más. Porque también tengamos en cuenta que los textos no literarios tienen, tienen mucho por lo cual abarcar, tienen mucho de dónde agarrarse. No, o sea, todo lo contrario de los textos literarios, donde solamente pueden utilizar textos narrativos, en los textos no literarios pueden utilizar textos descriptivos, textos expositivos, argumentativos y textos dialógicos. Y dentro de esos textos también tenemos textos científicos, investigaciones, todo lo que tenga que ver con información objetiva, ¿verdad? Ahora bien, lo que vamos a ver el día de hoy van a ser los textos argumentativos. ¿Qué es? Y conceptos básicos respecto a este tipo de textos, ¿ya? Hay que tener en cuenta, primero que todo, que la argumentación, ya sea oral o escrita, se da en un contexto de diálogo, en el que se enfrentan de manera explícita o implícita dos puntos de vista distintos u opuestos. Las argumentaciones pueden aparecer en textos orales, es decir, en conversaciones, discursos o debates, y en textos escritos, que por lo general son artículos o críticas. Estos pueden estar en un registro formal o informal, por lo cual este tipo de discurso cumple una función muy importante en el diario vivir. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros siempre estamos argumentando, ¿ya? Por lo general en nuestra cultura la argumentación tiene tintes negativos, ¿verdad? Ponerse a argumentar con otra persona es sinónimo de ponerse a pelear, pero no se, eh, eso no se aplica en los textos argumentativos. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, decimos, no lo sé, el color rojo es más bonito que el resto, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo y y nos vamos a poner a argumentar, pero no quiere decir que nos vamos a poner a pelear. Lo mismo ocurre en cualquier ámbito de nuestras vidas. Cualquiera sea que tengamos una opinión personal de algo, tengan por seguro que va a haber una persona que no va a estar de acuerdo con nosotros.
y por la cual nos vamos a poner a argumentar en ciertas ocasiones. Pero no siempre va a ser algo negativo, ¿ya? Igual la argumentación es muy importante a la hora de aprender, sobre todo de, de, de situaciones en las que no existe, por ejemplo, estudios, no existe cosas que nosotros podamos leer, que se da en la vida real, ¿verdad? El, la argumentación, el diálogo, sirve para nosotros para aprender mucho. Sin embargo, en nuestra cultura también está muy arraigado eso de que yo tengo la razón, ¿verdad? Y defender nuestra opinión a muerte. Pero eso en cierta medida está mal también. Siempre tenemos que estar abiertos a la enseñanza, al aprendizaje, eso, al aprendizaje. Déjeme tomar un poquito de agua. Ahora vamos a ver ciertos conceptos básicos acerca de estos textos argumentativos. Primero que todo, el propósito. El propósito de todo texto argumentativo es convencer o persuadir al receptor sobre la idea que estamos planteando, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia, chicas y chicos, entre convencer y persuadir? Estoy seguro que los tienen clarísimo, pero me gustaría que me lo volvieran a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Convencer es racional y persuadir es emocional, justamente. Justamente, chicas y chicos, cuando nosotros intentamos convencer, estamos apelando a la racionalidad. Justamente todo lo que ustedes están diciendo en los comentarios está muy bien. Cuando nosotros intentamos convencer, estamos apelando a la racionalidad de nuestro interlocutor. Pero cuando intentamos persuadir, estamos apelando a la emocionalidad de la otra persona. Por ejemplo, si intentamos convencer a alguien de dejar de fumar, le podemos decir que, oye, debes dejar de fumar porque eso da cáncer, ¿ya? Eso es un dato objetivo, porque hay muchos estudios, hay mucha evidencia que demuestra que fumar provoca cáncer, y todos sabemos lo terrible que es esa enfermedad. En cambio, si queremos persuadir, podemos decir, oye, deja de fumar porque si lo haces frente a otras personas, las puedes convertir en fumadores pasivos. Y eso significa que ellos también pueden contraer enfermedades. ¿Ya? ¿Podrías vivir con eso? ¿Podrías vivir con la culpa? Eso es apelar a su emocionalidad. ¿Ok? Ahora bien, el siguiente concepto básico es el tema. ¿Ya? El tema de un texto argumentativo debe cumplir con una condición. Y es que debe ser polémico, debe despertar ideas contrarias, ¿ok? Nunca se van a encontrar ustedes con un texto argumentativo que no gire en una temática que sea polémica, porque por ejemplo, si yo digo que el limón es una fruta, todos vamos a estar de acuerdo con eso, porque las frutas son eh, los que tienen pepas, ¿verdad? No sé cómo decirlo. Cualquier verdura o fruta que tenga pepas se considera fruta, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Exactamente, tienen que haber diferentes posturas, pero si yo digo que el limón es la mejor fruta de todo Chile, ahí sí eso se va a convertir en un tema polémico porque va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, si ustedes quieren empezar una argumentación, debe ser un tema polémico, debe ser un tema que despierte pasiones, como se dice, ¿verdad? Ahora bien, ¿alguna duda respecto a estos conceptos básicos? Ok, chicas y chicos. Entonces ahora vamos a ver los elementos de un texto argumentativo. Ya, si recién vimos los elementos de un texto narrativo, que son los personajes, el narrador
y el conflicto, dentro de un texto argumentativo también hay elementos que lo componen. Primero que todo tenemos la tesis, ¿ya? Ustedes van a encontrar esta palabra de tesis en muchos ámbitos de su vida, pero en lo que respecta al contexto de los textos argumentativos, la tesis es la postura u opinión del emisor frente a este tema que es polémico, ¿ya? ¿Cómo podemos identificar la tesis dentro de un texto argumentativo? Haciéndonos las siguientes preguntas. ¿De qué me quieren convencer en el texto? ¿O qué opina el emisor sobre el tema que acabo de leer? Ahora bien, las opiniones del emisor algunas veces van a estar de forma explícita, pero otras veces también va a estar de manera implícita. Es decir, que vamos a, nuestra misión sería, en ese caso, deducirla, ¿verdad? ¿Y cómo lo haríamos? En base a los argumentos, es decir, ¿está a favor o en contra de del tema que está hablando? Igual no es tan difícil en ese caso, pero si es que no les aparece de forma explícita, debe estar de manera implícita y debemos deducirla. Luego, el siguiente elemento que compone un texto argumentativo es la base, ¿ya? La base es el primer apoyo verbal entregado por el emisor, es decir, es el primer argumento que el emisor plantea para defender su postura. Efectivamente, Alexia, con los conectores también se puede identificar la estructura, ¿ya? En lo que respecta a la base, si lo llevamos a palabras sencillas, la base es un argumento más de los muchos que utilizamos para defender nuestra postura. Sin embargo, lo que diferencia a este argumento de los demás es que es el primero que decimos para defender nuestra postura y además este argumento posee las características de que es fácil de aceptar y fácil de entender. Es decir, tomando de nuevo este ejemplo de fumar, le podemos decir a la otra persona, si tú no dejas de fumar, vas a... No quiero ser tan drástico ya, pero si tú no dejas de fumar, vas a morir. Así de frío, así de al hueso es este argumento, ¿ya? Y este argumento es fácil de aceptar porque todos sabemos lo que es la muerte, ¿verdad? Todos sabemos lo que implica ese hecho. Y además también es fácil de entender, ¿ya? Porque es simple y llanamente eso. Si tú fumas, puedes fallecer o vas a fallecer, ¿ya? Ese vendría a ser como una base para mi tesis, ya que es que fumar es malo, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente elemento, ahora bien, si ustedes chicos no lo están comprendiendo muy bien, luego vamos a ver un ejemplo, así que no se preocupen. El otro elemento de estos textos argumentativos es la garantía. La garantía es la idea que sirve de vínculo entre la tesis y la base. Es decir, se nos explica, se nos garantiza que la base es pertinente para validar la tesis. ¿Ok? Luego, luego vamos a ver un ejemplo de garantía. ¿Ya? Pero la garantía es una idea que vincula a la tesis con la base. Es decir, ¿por qué mi primer argumento es pertinente para defender lo que yo estoy opinando? Finalmente, tenemos el respaldo. El respaldo de los textos argumentativos son datos que corroboran o sostienen las garantías, ¿ya? Es decir, son datos puros y duros que nosotros podemos utilizar para defender lo que estamos opinando, ¿ya? Estos datos pueden provenir de todos los ámbitos del conocimiento a los que sea pertinente recurrir para fundamentar nuestra tesis. Es decir, pueden ser ciencias, o sea, pueden venir de las ciencias, pueden ser valores que nosotros tengamos,
la moral que existe en nuestra sociedad, la religión, nuestra cultura, etcétera. Ya cualquier ámbito del conocimiento que sea pertinente en el contexto que estemos argumentando. ¿Ya? Ahora bien, dentro del discurso argumentativo, este respaldo, estos datos se traducen como ejemplos, como cita de autoridades, comparaciones, estadísticas, etcétera. ¿Ok? Ahora, para ejemplificar todo esto que acabamos de ver, vamos a ver este pequeño ejemplo. Dice, esta tarde lloverá. Mira el cielo, está nublado. Además, ayer por la noche, varios meteorólogos anunciaron chubascos en la zona. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la tesis de esta persona? Es que esta tarde lloverá. ¿Ya? Esa es una opinión personal y es un tema polémico porque yo puedo estar o no de acuerdo con eso. Yo puedo decir, ¿de qué estás hablando? Si mira, está todo soleado. El cielo está terriblemente azul. ¿Por qué dices que va a llover? Luego tenemos la base, ya que es este primer argumento que es fácil de entender y fácil de aceptar. Y es que el cielo está nublado. ¿Ya? Este es un argumento fácil de entender porque basta con que nosotros alcemos nuestra mirada al cielo para corroborar si efectivamente está lleno de nubes o no. Y además es fácil de entender también, porque es un ejercicio que nosotros podemos hacer de manera simple. Ahora bien, obviamente aquí en Arica es muy poco común que siquiera caigan chubascos, pero nosotros igual tenemos el conocimiento previo en base a, no sé, a lo que hemos viajado, a lo que hemos visto en la tele, para decir si es que va a llover o no. Álvaro nos dice, a mí me hicieron hacer uno en participación y argumentación. ¿Te hicieron hacer qué cosa, Pablo? ¿Qué cosa, Álvaro? ¿Qué cosa te hicieron hacer? No, Pablo, me confundí, me confundí. Esto que estamos viendo, excelente, muy bien, entonces ya tienes conocimientos previos, ya, me parece excelente. Muy bien, entonces, en este ejemplo ya tenemos nuestra tesis y nuestra base. Esta tarde lloverá porque mira el cielo, está nublado. Luego tenemos una garantía. Dice, el cielo nublado es signo de precipitaciones, ¿ya? En este ejemplo la garantía está implícita, ¿ya? Recordemos que que la garantía es una validación de, o mejor dicho, es la idea que vincula a la tesis con la base. En este caso, que el cielo esté nublado es claro signo de precipitaciones, ¿ok? No sale de manera explícita, pero sí es algo que nosotros podemos deducir, ¿ya? ¿Cómo podemos corroborar que esta tarde va a llover? Porque el cielo está nublado, porque nuestro conocimiento previo nos indica que cuando el cielo está repleto de nubes, es porque hay una alta posibilidad de que caiga agüita, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una garantía. Es la idea que une a la tesis con la base. En este caso es implícita porque nosotros debemos deducir la señal que se nos está indicando. Ahora bien, el respaldo en este caso vendría a ser que varios meteorólogos anunciaron chubascos en la zona. ¿Ya? ¿Por qué este es el respaldo? Porque es dato o es información que refuerza nuestra opinión personal. ¿Ya? Este respaldo también cuenta con la característica de estar citando a autoridades en el tema. ¿Por qué? Porque los meteorólogos son personas que dedican su vida a ver el clima, ¿verdad? Ellos estudiaron por varios años para poder comprender nuestro clima. Por lo tanto, son las personas a las cuales podemos acudir para saber este tipo de información, para saber si mañana va a estar soleado, va a estar nublado, va a haber lloviznas, va a haber chubascos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, vendría a ser un buen respaldo para nuestra tesis, ¿ya? Es un argumento de autoridad. ¿Ok, chicas y chicos?
¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Igual estas son nociones sumamente básicas de lo que son los textos argumentativos. Si nosotros queremos opinar de algo de una manera correcta, o si queremos que nuestra argumentación sea sólida, nuestro discurso debe tener estos elementos. Obviamente la tesis, pero esta tesis debe estar con una base, una garantía y debe estar respaldada también. ¿Ok? ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces, chicas y chicos, esto es lo que nosotros queríamos repasar el día de hoy. Ya después vamos a ver esto en profundidad cuando estemos en el segundo eje de las tipologías textuales, de los tipos de texto de los que ustedes se van a ver enfrentados en la prueba. Ya, este es una pequeña pincelada, un pequeño vistazo, para que después entremos más en profundidad. Si no hay dudas, entonces podemos hacer lo que venimos a hacer el día de hoy, que es ejercitar. ¿Ok? Y para ello les voy a enviar el link del documento Google que contiene 3 textos con 16 preguntas. ¿Ya? Vamos a ver qué hora es. Son las 12:03, por lo tanto, les vamos a dar entre 40 a 45 minutos para que lo terminen. Estoy seguro que algunos de ustedes los van a terminar en menos tiempo. ¿Ya? Una vez que lo hayan realizado, lo vamos a ver todos en conjunto. ¿Ok, chicas y chicos? Así que lo que vamos a hacer a continuación va a ser que yo me voy a silenciar. Vamos a tener una lectura silenciosa, valga la redundancia. Y si tienen alguna duda, pueden consultarlo en el chat. Yo voy a estar atento a todos sus comentarios. Así que hasta las 12:40 o 12:45, si es que no terminan antes, tienen tiempo para realizar. Y chicos, me voy a silenciar. Cualquier duda al chat.
Muy bien, queridas y queridos estudiantes. Una consulta para todas y todos ustedes. ¿Quién ya ha terminado? Y también quedan 15 minutos. De 15 a 10 minutos dependiendo de cómo hayan progresado. ¿Me podrían decir? Tenemos una persona que ha terminado. ¿Quién más? Dos, tres. Hasta el momento tenemos tres estudiantes. ¿Ok? Ok. Entonces, dependiendo de cómo se vayan ustedes respondiendo, en 5 minutos más voy a hacer la misma pregunta, ¿ya? A las 12:35. Y vamos a ver cómo van sus demás compañeros.
Muy bien, chicas y chicos. ¿Cómo vamos? ¿Quién todavía no ha terminado? Zeus ya terminó. Texto 2 se me hizo muy largo, efectivamente. Vamos a ver. Efectivamente, el texto 2 es bastante largo. 4, 11. Ok, a Joa le falta un texto. Matías está listo. Ya, entonces, ya, perfecto. Entonces vamos a esperar 5 minutos más, chicas y chicos. Por mientras, lo que han terminado, pueden ir a tomar agüita, ir a buscarse un poquito de bebida, lo que sea. ¿Ok? 20 para la una. Vamos a, voy a volver a preguntar para empezar con la revisión de los textos.
Muy bien, estimados y estimados estudiantes. Ya han pasado 40 minutos. ¿Quién aún no ha terminado? ¿Quién aún le faltan contestar algunos textos? ¿Todos han terminado? ¿O todavía hay estudiantes que aún les falta? Listo, listo, listo. ¿Alguien? Si es que eso no es así, entonces vamos a revisar los textos, empezando por el primero. Si es que aún falta gente, si es que, mejor dicho, si es que aún faltan estudiantes, vamos a empezar por el último, porque es el más corto y además me imagino que es el que les faltará. Chalalala. Vamos a ver. La 6. Ok, perdón, tuve un pequeñito problema técnico. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos a leer. Ahora bien, chicas y chicos, ¿a alguien le gustaría leer? En los otros grupos hay chicos que se ofrecen a leer porque a ellos les gusta leer. Y además, tengan en cuenta, cuando nosotros empezamos a leer en voz alta, después también mejoramos nuestro desplante a la hora de, por ejemplo, exponer frente a otras personas o simplemente también mejoramos nuestra comprensión lectora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, respetando los puntos, los signos de puntuación y además poniéndole énfasis en ciertas palabras, también nos ayuda a comprender lo que estamos leyendo. Así que por lo tanto, ¿a alguien le gustaría leer? ¿Alguien se ofrece por aquí y por allá? No se los voy a pedir Yo, porque también... ¿Ya quién dijo yo? Lionel. Muy bien, Lionel. Eh, si quieres, puedes leer desde la pantalla que estás viendo o puedes tú mismo ir al documento para empezar a leer. Ya solamente lee el primer y segundo párrafo, ¿ya? Ya. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizá. Pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se leían con grandes aspavientos al recordar ese golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él, que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho, siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado, primero, a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas.
En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empiece ese número? Bueno, contestó el padre. Así, sí. Muy bien, Lionel. Eh, no sé por qué me acordé de... A mí me gusta ver videos de terror. Entonces, hay varios youtubers que narran historias de terror y tu voz me hizo acordarme de uno de ellos. Muy bien, te felicito. Lees muy bien. ¿A alguien le gustaría seguir leyendo los otros dos párrafos? Ya no se ¿Ya, sientan... profesor? Ya, ok. Puedes proceder. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron. Ahora sí, los payasos. ¿Continuó? Sí, el 3 y el 4. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4. 2 de ellos enanos, uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros dos lo alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos, pero los otros 3 habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los borrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aun la madre de Carlos. Muchas gracias, Hannah. Tú también lees muy bien y me llama la atención que leas rápido. No todos tienen la facilidad. Em, y eso te va a servir después también. Muchas gracias. Lees muy bien. ¿A alguien le gustaría leer los últimos dos párrafos? Recuerden que esto es meramente... em, uy, ¿cuál es la palabra? Meramente... Cuando alguien hace algo sin que lo obliguen. Voluntario. Voluntario. Eso, esa palabra. Muchas gracias. Esto es solamente voluntario. Ya, si es que no quieren, sigo yo. Ahora, Profe, a mí me gustaría leer. ya, por favor. Los últimos dos párrafos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Sería las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio como si no le creyera, una mano por los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Muy bien. Muchas gracias, Joa. Tienes una voz bastante peculiar. Yo diría que si en algún momento se te da dobla personajes, de verdad, tienes una buena voz y lees muy bien también. Ya, muchas gracias a los tres chicos, a Lionet y las dos chicas, Hannah y Joa, por leer este texto, ¿verdad? Ahora bien, chicas y chicos, ¿de qué se trataba este texto? ¿Qué nos estaba contando Mario Benedetti? Es decir, eh,
¿De qué se trata esta historia? ¿Quién es Carlos? ¿Qué nos cuentan de él? Si me lo podrían contestar. Ya. Muy bien, Pablo. Muy bien también, Joa. Efectivamente, yo diría que Joa le dio en el clavo de un niño de 7 años que no había asistido al circo, ¿verdad? Y que lo molestaban por precisamente eso. Y la historia gira en torno a eso, ¿verdad? Lionel nos dice la experiencia de un niño conociendo a los payasos. También se podría resumir con eso, pero eso es un poco más preciso, ¿ya? Cuando nosotros intentamos decir el tema o de qué se trataba un cuento, tenemos que ser lo más general posible, que nuestras palabras engloben todo lo que podamos acerca del texto que acabamos de leer. Pero los tres están muy bien. No, los cuatro. No, los tres. Sí, los tres. Ok, primera pregunta. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que A. Debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. B. Está aburrido de repetir su rutina diariamente. C. Causa temor en un pequeño niño que lo admira. D. Carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. Vamos a ver qué dicen. Alternativa A. Ups. Vamos a ver el cuarto párrafo. ¿Dónde está? Cuarto párrafo. Vamos a buscar pobre diablo. Aquí no está. Uno de aquellos imitaba enano entre las piernas, sonoramente, se reían. Empezaba el chiste ante un payaso, los dos enanos trenzaron una milésima en una pelea. Absurdo, niños, no lo encuentro. ¿Dónde sale pobre diablo? Profe, está en la cuarta línea de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ajá. Muchas gracias. Y qué bien lo dijiste, ¿eh? Te salió eh, a la primera. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió. Entonces, la alternativa A, dicen todos ustedes. Vamos a ver, le voy a hacer clic para que nos digan efectivamente. La alternativa A es la alternativa correcta. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la expresión pobre diablo? Alude a un hombre que debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que se utilizó esto? ¿Qué interpretación le podremos dar al pobre diablo? Si ya sabemos para qué lo hace, pero ¿por qué Mario Benedetti se refiere a él como un pobre diablo? Que tiene de pobre diablo. Tomando en cuenta que esa expresión puede significar a alguien que, a ver, un pobre diablo. Alguien por el cual podríamos sentir lástima, Quizás se quizás. refiere a alguien que está triste haciendo lo que hace, que no disfruta lo que hace. Ya, muy bien. Alexia nos dice, porque finge su felicidad para hacer reír, dado que tuvo que mentir para no exponer su sufrimiento. ¿Verdad? Efectivamente, chicas y chicos, muy bien esas interpretaciones. A eso se refiere precisamente la expresión pobre diablo. Muy bien, pregunta número 2. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede A. Poner en riesgo la seguridad física de su hijo. B. Afectar el estado emocional de su hijo. C. Provocar una curiosidad desmedida de su hijo en su hijo. D. Incitar a su hijo a aprender ese oficio. Alternativa B. Muy bien. En esta pregunta se mide la habilidad que ustedes puedan inferir, ¿verdad? O también, si mal no me equivoco, que ustedes puedan encontrar información explícita dentro del texto. Vamos a ver. Efectivamente es la alternativa B, ¿ya? Si mal no recuerdo, Padre de Carlos no quería porque él era, ¿cómo lo definía? ¿Recuerdan la palabra que utilizaba para definirlo? Simpática, vamos a ver. Decía que era alguien que se emocionaba con facilidad. Exactamente. Entonces, ¿a qué se puede referir a alguien que se emociona con facilidad? Que es muy sensible.
Justamente, ¿verdad? Muy bien, chicas y chicos. Justamente por eso es que el padre de Carlos no quiere que él vaya al circo, porque es un chico que es muy sensible, ¿verdad? Y en un circo aparecen cosas riesgosas, como en este caso vendrían a ser los trapecistas. Sin embargo, el verdadero propósito de Carlitos era ir a ver a los payasos. Eso era lo que quería ver él. Ya por eso lo termina de convencer. Así que muy bien. Muy bien, chicos. Del primer párrafo se infiere que Carlos A. rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. B. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. C. Se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban en el circo. O D. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. Todos responden la alternativa D. Vamos a ver. Efectivamente, chicas y chicos, esa es la alternativa D. Se puede inferir de eso porque sus hermanos imitaban las cosas que los payasos realizaban, pero Carlos nunca había ido a visitar el circo, teniendo en cuenta además que es un niño pequeño, ¿verdad? Muy bien, chicas y chicos, los felicito a todas y todos. Ya también muchas gracias por leer el texto. Nunca se me había ocurrido preguntarles, pensé que quizás como no contestaban en clases, tampoco iban a querer leer, pero por lo visto tienen mucha habilidad para hacerlo. Igual, es importante recalcar que cuando nosotros leemos un texto, es importante respetar los signos de puntuación y darnos un tiempo para la lectura, ¿ya? Eso igual depende del estilo que cada uno eh, tenga, porque por ejemplo, nos dimos cuenta que Hannah leía un poco más rápido que sus otros dos compañeros, lo cual está bien, ¿ya? No es algo, no es un defecto, Hannah. Es algo que está bien, sobre todo para lo que les espera en la universidad. Igual en la universidad aprendí a leer súper rápido. Y eso es porque tenemos que leer muchas cosas, van a tener que leer muchas cosas. Entonces eso les puede facilitar después. Lo que importa es que leamos a un ritmo en el cual no perdamos el hilo del texto. Porque yo igual a veces me encuentro en que estoy leyendo algo muy lento y después no entiendo qué es lo que leí. Así que igual lo tengo que leer a mi propio ritmo. ¿Ya? Y los tres alumnos que lo hicieron lo hacen muy bien. Me gustaría también que otros chicos también lo hicieran. Sin embargo, ya estamos en la hora de decir adiós, ¿ya? Los otros dos textos los vamos a ver durante la semana, em, durante las clases teóricos y prácticos. ¿Ok, chicas y chicos? ¿Alguna consulta respecto a la clase del día de hoy? ¿Algún comentario respecto a la poquita materia que vimos o acerca de los textos que acabamos de leer? Muy bien, Kevin. ¿Alguien más? Ok, entonces, antes de irse, chicas y chicos, recuerden dejar su nombre y su mail. Se me casi se me olvida decírselos. Ya, una vez que lo hagan, son libres de retirarse. Chau, profe, nos Chao, vemos la otra semana. chao Pablo. Chao Lionel. Chao chicos. Muchas gracias a ustedes por asistir y participar. Chao Angelina. Chao Iris. Carita feliz para ti también. Chao chicos. Chao Joa. Adiós Kevin. Nos vemos. Chao Zeus, que estés bien. Salet, Matías, cuídense. Hasta luego Benjamín. Que estés muy bien. También tú, Matías. Así me despedí de Matías. Hasta luego Benjamín. Ok. Las y los estudiantes que quedan. Chicas, chicos, ¿están ahí? Envíen su nombre, su mail. Voy a parar la grabación.